Confiamus a Patrem, nostramus atque Filium, Deusque Spiritum, credamus omni tempore. Pueden sentarse. Se abre la sesión y se concede la palabra a la señora doña María José Ibáñez Ayuso, directora adjunta de formación del Colegio Mayor Francisco de Vitoria, para que presente a los invitados de honor. Señoras y señores, nos encontramos reunidos para dar inicio a un nuevo curso académico en el Colegio Mayor Francisco de Vitoria. Damos una calurosa bienvenida a quienes comienzan su camino universitario en nuestra comunidad colegial. Comparten con nosotros este solemne acto las siguientes personalidades que nos presiden. Preside el acto el señor doctor don Fernando Viñado Oteo, vicerrector de Alumnos y Formación Integral de la Universidad Francisco de Vitoria. Le acompañan el padre Gabriel Guajardo, Legionario de Cristo, en representación de la Fundación Universidad Francisco de Vitoria, titular de la universidad, el señor don José Carlos Villamuelas Álvarez, director del Colegio Mayor Francisco de Vitoria, y el profesor doctor don Fernando Gil Cantero, catedrático de Teoría de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, quien impartirá la primera lección magistral del curso. Se concede la palabra al profesor doctor don Fernando Gil Cantero, catedrático de Teoría de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, quien impartirá la primera lección del curso titulada 5 Principios de Pedagogía Universitaria. Muchas gracias. Excelentísimo señor vicerrector, distinguidas autoridades, estimados profesores y estudiantes, amigos y compañeros de la facultad y matrimonio amigo. Quiero empezar dando las gracias por esta invitación a doña María José Ibáñez Ayuso, directora adjunta del Colegio Mayor, y en su nombre a la Universidad Francisco de Vitoria. Siempre me produce una gran satisfacción dirigirme a un público tan atento y distinguido. El propósito de esta lección es presentar una serie de principios de antropología pedagógica universitaria aplicados a vosotros, los estudiantes. Estos principios tienen un carácter antropológico porque conectan quiénes somos con lo que podemos llegar a ser. Así como un manzano no debe dar peras ni quedarse sin dar frutos, lo mismo ha de aplicarse al estudiante universitario. No es deseable que no produzca ningún fruto, ni que pretenda ser algo que no es. Además, como os decía, estos principios tienen también una naturaleza pedagógica, ya que buscan la mejora de esos frutos, de esos logros, que os corresponde alcanzar como estudiantes universitarios. En efecto, no es lo mismo una manzana escuchimizada que una resplandeciente. La rebosante, en tanto que manzana, es la que ha logrado llegar a ser la mejor versión posible de sí misma. Primer principio. La educación universitaria es, ante todo, educación. Este es el principio más importante del que participan y al que se dirigen finalmente todos los demás. Cuando un recluso ingresa en un centro penitenciario español, especialmente si su condena es larga, la media en nuestro país es de aproximadamente 9 años y medio, se le hace una pregunta fundamental durante la entrevista inicial con su trabajador social. ¿Cómo se ve a sí mismo dentro de 9 años? ¿Cuando salga de prisión? Esta es la misma pregunta que me gustaría que os hicierais vosotros. ¿Cómo deseo verme cuando termine mi grado universitario?
Lleva tiempo circulando una historia por las redes sociales que seguro que ya conocéis. Una mañana, un viejo cherokee le contó a su nieto que en el interior de las personas se libra una batalla continua. Le dijo: hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de todos nosotros. Uno es malvado, es la ira, la envidia, los celos, la tristeza. El otro es bueno, es la alegría, la paz, el amor, la compasión. El nieto meditó un rato y preguntó: abuelo, ¿qué lobo gana? El viejo cherokee respondió: aquel al que tú alimentes. Pues eso, entre la imagen de vosotros que refleja hoy el espejo y la imagen que queréis que refleje mañana, dentro de unos años, va a depender del lobo que alimentéis. Por eso os decía que la educación universitaria es sobre todo educación. Esto significa que durante el periodo universitario seguimos cambiando. Tenemos, pues, que saber dirigir con disciplina y tesón nuestro propio cambio personal. En la naturaleza humana no hay punto muerto como en los coches. No tenemos una marcha por la que ni avanzamos ni retrocedemos. Incluso cuando estamos tirados en el sofá sin hacer nada, nada de nada, estamos cambiando. Somos lo que somos, actuamos según somos y nos vamos haciendo según actuamos y según dejamos de actuar. En fin, siempre estamos cambiando para bien o para mal. Mi maestro, el profesor Ibáñez Martín, nos decía: no hay vuelta indemne. Segundo principio: aprender no es lo mismo que estudiar. Cuando estudiamos, siempre aprendemos, pero cuando aprendemos, no necesariamente estamos estudiando. Cuentan que el último consejo del Che Guevara a sus hijos, en la última carta que les escribió, fue: crezcan como buenos revolucionarios, estudien mucho. Hasta ahora habéis aprendido multitud de asuntos. Con los estudios universitarios vais a continuar aprendiendo, pero la finalidad principal del aprendizaje en la universidad es que alcancéis el conocimiento profundo del grado que habéis elegido. Alcanzar el conocimiento profundo significa conocer las causas de la verdad, de la belleza, de la justicia y del bien que corresponden singularmente al grado que estáis cursando. Alcanzar el conocimiento profundo significa también que vosotros mismos vais cambiando en vuestro interior según vais aprendiendo. Incluso vais incorporando, encarnando, la forma del conocimiento que estáis estudiando. Es lo que Guardini llamó la forma operativa de la profesión. Es decir, estudiar con tal profundidad que el conocimiento termina configurándose, dice Guardini, en una idea viva de lo que es un maestro, un hombre de derecho, un ingeniero, etc. Esto, por cierto, es lo que explica por qué al profesor se le pone cara de profesor y al médico cara de médico, etcétera, etcétera. Alcanzar el conocimiento profundo significa también que podáis ejercer vuestra futura profesión desde sus interrogantes radicales, como os ha contado en la homilía. Este verano coincidí en un cumpleaños familiar con una joven médico de urgencias hospitalarias. Me entusiasmó la posibilidad de conversar con ella. Nada, no hubo forma. Me apenó comprobar que su experiencia cotidiana con la vida, con la muerte, con la vulnerabilidad humana, no se reflejara en nada en su forma de ser. No había adquirido ningún estilo universitario. Entre ella y un robot médico no había casi diferencia. Como decía Gadamer, la pregunta es la primacía de la hermenéutica y, por tanto, de la comprensión del mundo. Toda realidad, ya sea una acción, una ley, un artefacto, un teorema, una hipótesis, lleva inserto un interrogante sobre sí mismo. Por eso, un saber, una técnica, una acción sin pregunta, es un saber, una técnica, una acción sin sentido. Un estudiante universitario, futuro profesional, que no se haya formado desde los interrogantes, conceptos cruciales de su área de conocimiento, será siempre un mero aficionado, sin vocación, practicante mediocre,
un ejecutor sin juicio y también, por cierto, un conversador aburrido. En la biografía de Bertrand Russell se cuenta que al quedar enfermo con 10 años, teniendo que hacer reposo durante meses, su hermano mayor le regaló un libro de matemáticas para que no perdiera el curso. Russell no paraba de preguntarse qué era eso de la X. Su hermano le explicó que era la incógnita para despejar en las ecuaciones. Pero Russell volvía a preguntarle insistentemente, ya lo sé, pero ¿qué es exactamente la X? Como es sabido, años más tarde publicó con Alfred Whitehead los fundamentos lógicos de las matemáticas. Tercer principio. El estudio no es lo más importante. El estudio no es suficiente para el desarrollo humano. Podéis estudiar con profundidad vuestro grado universitario y al mismo tiempo no alcanzar la mejor versión de vosotros mismos. Así, no diríamos que está educado ni que ha alcanzado la mejor expresión de sí mismo como ser humano un estudiante universitario que buena parte de su tiempo y del dinero de su familia lo desperdicia, por ejemplo, en máquinas tragaperras. Algo serio falla en ese alumno. Otra forma de expresar la misma idea es afirmar que entre Hitler y la Madre Teresa de Calcuta la diferencia no es que tuvieran proyectos de felicidad diferentes, sino que uno erró y la otra acertó. Lo que os quiero manifestar es que la pretensión de una auténtica pedagogía universitaria es que los estudios universitarios contribuyen decisivamente a que cada estudiante alcance una vida lograda. Hasta aquí todos estamos de acuerdo sin excepciones, hasta mis hijos adolescentes. Pues, ¿quién no quiere una vida verdadera? Las discusiones empiezan cuando señalas que esa auténtica vida depende más de que hagas lo que debes que de que hagas lo que te apetece. Antes que me corrija mi amigo y compañero, el profesor David Reyero, aquí presente, ya adelanto que, por supuesto, la aspiración final es que deseemos con naturalidad y alegría lo que debemos hacer. Uno de los impedimentos para avanzar en esa vida lograda es el yo-yo, el subjetivismo exacerbado que nos lleva al error de creer que para ser auténticos, autónomos, emancipados o empoderados, debemos atender más a la libertad de elección que al contenido valioso de lo elegido. En fin, es como creer que por elegir libremente los platos de un menú me van a sentar todos bien siempre. Lo mejor para dejar atrás el yo-yo es que, como fomenta esta universidad y su colegio mayor, os impliquéis en actividades de voluntariado para las personas más necesitadas de nuestro entorno. También me parece importante que empecéis a participar en la vida política de nuestro país, para, por un lado, ofrecer horizontes de valor más humanizadores en la convivencia y, por otro, aprender a convivir con lo diferente, sin rechazar el pluralismo que es la expresión social de nuestra singularidad personal. Cuarto principio, quedan pocos, son 5. Haz trabajar a los bibliotecarios. Perdón por si hay alguno en la sala, pero ahora se entenderá. Quien aspira a ser un buen estudiante universitario es alguien que es muy conocido en la biblioteca de su universidad. Es alguien que siempre tiene ocupado el carné. A mis alumnos les pido que saquen libros, que no los lean si no quieren, vale, que se limiten a pasearlos por lo menos, que los lleven y los traigan, que los toquen, que los acaricien, también que los huelan, sí, todo lo que no pueden hacer con la Internet. También les digo, y a muchos les gusta, que desde el primer día se note que sois estudiantes universitarios, que en el metro, en el autobús, en un parque, entrando y saliendo de casa del colegio mayor, llevéis libros en las manos. A veces he conseguido que saquen libros con el argumento solidario de que es necesario ayudar a los bibliotecarios, pues pueden tener claras dificultades para mantener su trabajo en el futuro. Cuando hagáis trabajar a los bibliotecarios, hacedlo en 2 direcciones. Sacad, por supuesto, los textos propios de vuestra especialidad de grado, pero también libros, novelas, ensayos, poesía, teatro, que os sacudan, que os muerdan, libros actuales y también los que tengan más de un siglo,
y se sigan leyendo en todo el mundo por todas las generaciones y culturas. En esos libros vais a encontrar las mismas preguntas e inquietudes que tenéis ahora mismo en vuestras vidas. Y mucho mejor si montáis en el Colegio Mayor, como creo que ya hacéis, un seminario de lectura en el que más que conversar, discutáis con otros estudiantes de otros grados sobre los mismos libros. Decía MacIntyre que el éxito de un profesor y aún de una universidad se debería medir por los libros que sus alumnos están leyendo 5 o 10 años después de terminar sus estudios. Tiene razón. La última propuesta, la quinta, que quiero plantear, va dirigida, si me lo permitís, al profesorado. Gilson nos cuenta esta simpática anécdota. Conocí una vez a un capitán del ejército francés que había sido alumno de Bergson en esos primeros cursos. Desde luego le pregunté, ¿qué clase de profesor es Bergson? Era Bergson. Un profesor maravilloso, me respondió. Entonces, después de una breve pausa, el capitán añadió con una sonrisa, pero por supuesto, nosotros no sabíamos que él era Bergson. Un buen profesor debe equilibrar la perspectiva investigadora con la formación de sus alumnos. Tengo la experiencia de observar de cerca a profesores que en vez de dar forma a través del conocimiento a un ejercicio profesional concreto, se dedican exclusivamente a exponer sus inquietudes, avances, discursos y desarrollos en la investigación de un campo, provocando muchas veces confusiones en la vocación, sobre todo cuando tienen ante sí alumnos de primer curso. Como decía Ortega y Gasset, el que tiene vocación de médico y nada más, que no filtre con la ciencia, hará solo ciencia chirle. Ya es mucho, ya es todo si es buen médico. Lo mismo digo del que va a ser profesor de historia en un instituto de segunda enseñanza, dice Ortega. ¿No es un error perturbarlo en la universidad haciéndole creer que va a ser un historiador? Hay otros 3 peligros para el profesorado universitario. Riesgos que nos alejan de la obligada ejemplaridad ante nuestros alumnos de los bienes propios de la universidad. Pereira ya describió con buen humor estos excesos y nada menos que en 1993 en la figura de los profesores ejecutivos, los profesores gestores y los profesores políticos. Lo que tienen en común, continúa el autor, es considerar el saber menos importante que el tener. Ambicionan poder y dinero y no toman la universidad como un fin en sí mismo. Ya termino. Estáis en una universidad católica. Encarnaros, pues, en la vivencia de la misericordia y no dejéis nunca que el seguro futuro éxito profesional que vais a alcanzar os aleje de la responsabilidad de cuidar del último que ocupa el último lugar en la última fila de la sociedad y hacerlo siempre con una sonrisa. Muchas gracias. A continuación, se proyectará un breve...